Y me da mucho gusto saludar a José Adrián Rodríguez, el presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México. José Adrián, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por tomar la llamada. Gracias a ustedes y pues con unas noticias esperamos hoy sean alentadoras. Sí, justo eso te quiero preguntar. Bueno, primero un recuento de los motivos que los llevaron a la protesta de ayer y sobre todo cuál es la expectativa para hoy. Mira, para todo el auditorio es importante que estén enterados de que tuvimos una suspensión de actividades debido a que no nos dieron margen operativo con la nueva propuesta de la directriz de emergencia para buscar el bienestar del consumidor final. Entonces, cuando nosotros nos quedamos sin margen operativo, es decir, no tenemos una sola utilidad para poder repartir el gas directamente hacia sus casas, no pudimos trabajar más, no tuvimos oportunidad de tener un recurso para poder mantener nuestros autotanques. Les recuerdo a la población, a quien no está enterado, que solamente el 20% de todo ese parque vehicular que ustedes ven rodando en las calles es de las empresas y solamente algunas empresas no tienen comisionistas. El resto lo hacemos los comisionistas al servicio de las empresas. Cuéntanos un poco, porque justo esto que mencionas es bien importante. Ayer la Mexgas, que es la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, se deslindaban y hablaban justamente de que eran ustedes los comisionistas. ¿Cuál es la estructura? Porque a lo mejor para el consumidor final, pues uno recibe su gas, pero no tiene muy claro quiénes son comisionistas, quiénes son las 7 empresas. ¿Cuál es esa estructura que está detrás y cuál es digamos, la parte que ustedes forman en ese eslabón como comisionistas? Sí, permítanos presentar más o menos cómo es el modelo de negocio. Exacto. Hay varias empresas que tienen su propio parque vehicular, Ujú. como lo es Gas Metropolitano, Gas Chapultepec, Regio Gas. El resto de las empresas están autorizadas para poder vender el producto, para poder recibir el producto de Pemex, los agregados internacionales que son gas butano y crear una mezcla combustible. Y una vez que están autorizados y tienen la mezcla combustible, poderlo vender al consumidor final es que somos todos nosotros. Ujú. Pero el resto de las compañías no tienen un parque vehicular propio o no es suficiente. Al no tener un parque vehicular, gozan del reparto de un comisionismo. Somos personas que tenemos una relación comercial con las empresas, pero no somos sus empleados. No somos personas que cobremos un sueldo nominal. ¿Cómo percibimos nuestros ingresos? Después de una venta volumétrica, recibimos una comisión en base a la venta que tú logras. Con la nueva directriz de emergencia en bienestar para los usuarios finales, disculpa, pero es un término muy largo que ahora Sí. utilizó el gobierno para esta medida ¿Qué? de regulación, pues quedamos fuera de ese modelo, porque las empresas dicen, sabes, no, no puedes participar con ningún margen de utilidad en este reparto. Oye, pero ¿cómo? Si entonces, ¿cómo voy a llegar y a mantener la unidad, los empleados, que por lo regular son dos, porque un empleado solo no puede hacer la operación de distribución de gas, necesitas tener dos en tu tripulación, y con qué les vas a pagar el sueldo, el combustible y todas las prestaciones que conlleva y el pago de los impuestos, ¿no? Todo lo que es tenencia, todo lo que son dictámenes, el seguro que es muy alto por el tipo de transporte que tenemos. Y al quedar nosotros sin margen operativo suspendimos. No hicimos un paro ni una huelga. Lo que hicimos es una suspensión porque no había condiciones operativas para trabajar. Interesante. Ahora, ¿qué tamaño suele tener los comisionistas? Es decir, ¿son empresas grandes? ¿Hay quien tiene muchos camiones? ¿O es el famoso hombre camión en el término de que tiene un camión de gas? ¿Cómo está estructurado esa parte? Sí, mira, el 90% es hombre camión. Es una persona que su patrimonio está rodando en la calle porque ese es su negocio, como aquel que tiene un taxi. Esto es muy parecido a aquellas personas que pueden tener una flotilla de taxis, pero por lo regular la mayoría es uno el propietario, el conductor muchas veces. En este caso, este es muy parecido al modelo de negocio. Tú te empleas teniendo una unidad de autotanque, te registras ante la Secretaría de Energía, cumples todos los dictámenes y norma, y una vez que ya tienes un autotanque autorizado, que eso es algo que se deslindaba a Mexagas, se refiere a los grupos delincuenciales o delictivos que no tienen una autorización. Mm. Nosotros lo que representamos, la Asociación de Gaseros del Valle de México y el Gremio Nacional Gasero, somos empresas, instituciones, organizaciones y personas autorizados por la Secretaría de Energía
para distribuir y tenemos una alta ante la comisión para poder distribuir legalmente ese producto. Estoy conversando esta mañana con José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México. ¿Y cuántos son aproximadamente los que están agremiados? Mira, para que te des una idea, en el área de lo que es el área metropolitana del Valle de México, hay un padrón de 8,000 unidades, 8,000 unidades de las cuales 6,500 el día de ayer no han podido laborar porque no hay condiciones para poder tener esto. Entonces, imagínate, si estamos hablando de esas 8,000 unidades, las cuales por lo menos 6,500 están independientes a las empresas, el nivel de afectaciones a 13,000, de 13,000 a 15,000 familias que han dejado ahorita de percibir un ingreso. Ahora, ¿cuál es, digamos, el esquema de comisión más o menos? ¿Qué comisión tienen aproximadamente? Porque ayer te escuchaba en algún otro espacio y mencionabas pues que es un volumen enorme para lograr tener, pues digamos, un ingreso mínimo Un para el día. ingreso. Sí, fíjate que antes podíamos tener un esquema entre unos 50 y 2 pesos en comisión promedio. Desafortunadamente, con el nuevo modelo ahora propuesto por la Comisión Reguladora, lo cual nosotros festejamos, nosotros nos da mucho gusto que el gas baje. Ustedes no lo van a creer, pero también somos consumidores. Es como si Claro. nosotros salimos hoy día y la gasolina cuesta 5 pesos menos. Entonces eso pues nos va a llenar de júbilo. Pero con esta nueva regulación al modelo que están aplicando directamente a los distribuidores, en nuestro caso, tenemos un margen de utilidad de entre 30 y 35 centavos. Es decir, que después de vender miles de litros en un día, vas a poder obtener 500 o 600 pesos que no pagan ni siquiera los sueldos de la tripulación. Claro, y la gasolina, bueno, de las propias unidades, El ¿no? Que luego también combustible, exactamente sí, que es el sí. combustible. Hay muchas unidades que para poder ser más rentables se han convertido a comprar unidades diésel. No se pueden carburar con el mismo combustible. Ujú. Entonces, imagínate, hay que pagar diésel, empleados, prestaciones, los impuestos, porque ahora somos personas sujetas a mucha observación y a mucha regulación. Por eso fue inoperante y no fue un capricho ni hacerle manita de puerco al gobierno diciéndole, si no me das, me voy o me paro. No, hombre, no. Nosotros estamos al servicio como lo hemos hecho toda la vida. A esto nos dedicamos, pero no teníamos un ingreso con que poder sostener a la gente que depende de esto. Por otro lado, entender qué hay del lado de las empresas, porque ustedes podrían decir, oye, pues están poniendo este tope, mantengan nuestras comisiones o lleguemos a un punto intermedio entre los dos. Exacto. Eso no ha ocurrido, evidentemente. No, desafortunadamente no, porque las empresas se han simplemente aislado, no han tenido comunicación para con nosotros, no han estado en la disposición de decir, oye, bueno, mira, esto se reguló, bajó, te ofrecemos, podemos llegar a un acuerdo. No han tenido esa disposición. Hoy es el día más importante porque vamos a sostener esas negociaciones. Si las empresas están dispuestas, nosotros también a poder salir adelante y tener un tema victorioso. No nos interesa, no es la ambición la que nos mantiene, sino la operación la que necesitamos. Oye, sé que ese no es, digamos, el eslabón del negocio que tú representas, es decir, a través de la Unión de Gaseros del Valle de México, pero ¿qué tanto margen? Porque seguramente las empresas dicen, oye, pues nosotros tampoco tenemos margen para apretarnos, dada la directriz del gobierno federal. Mira, eso es algo muy fácil. Si yo me acerco a un comercio y el producto que tú me vendías ahora está controlado directamente por la paraestatal o por el gobierno, nosotros podemos sentarnos y platicarlo. Lo platicamos contigo y con el proveedor. Nosotros no queremos lograr, no podemos ponerle un precio a tu producto, pero sí lo ha hecho el gobierno. Entonces Ujú. nosotros queremos saber en qué margen vamos a estar para saber si podemos trabajar en esa operación o nos retiramos del negocio. Por supuesto. José Adrián, tengo que hacer un corte, pero te pediría si te mantienes en la línea para conversar un poco más, porque evidentemente es un tema de mucho interés a escala nacional, luego de esta definición que tuvo el gobierno, como ya lo mencionabas, que tampoco voy a repetir el nombre, pero básicamente es ponerle un tope al precio del gas Sí, y luego exacto. generar este esquema de gas bienestar, pero pues no, no es tan fácil. Y ahora justo quiero preguntarte, pues, uno, ¿cómo se ve esa decisión de parte del gobierno? Que me decías, pues la celebramos, pero sobre todo en términos de la complejidad que hay en este negocio, porque pues no se trata nada más, bueno, o no sé si es rápido crear una empresa y pues empezar a distribuir gas, pero debo hacer el corte, José Adrián, y te pido que te Con mantengas gusto. en la línea, por favor. Estoy conversando esta mañana con José Adrián Rodríguez, el presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México. José Adrián, te preguntaba antes de irnos al corte, ¿qué Sí. opinión te merece la decisión que toma el gobierno? Entendiendo que los precios de los energéticos a escala global han subido, ese es un aspecto.
Por otro lado, dice el gobierno federal, bueno, que hay una suerte de oligopolio. Y por otro, y en términos de crear una empresa que se llamará Gas del Bienestar, ¿cómo es esa decisión y qué tan fácil o difícil es poner una empresa pues, en un par de meses? Bueno, mira, Rodrigo, quisiéramos platicar algunas cosas con tu auditorio y gracias por la oportunidad de darnos este foro para poderlo expresar. Nosotros estamos en la suma y cuando me refiero a nosotros somos los distribuidores de gas, todos aquellos autotanques que circulamos diarios y que somos el brazo que extiende la operación de las empresas gaseras a los domicilios para que podamos tener este servicio. Celebramos que el gobierno una vez más pueda tomar una decisión, pero no sabemos si es la mejor. Tenemos un ejemplo con el gas comunal en Venezuela que fue una tragedia, ¿no? Sabemos que nosotros, como países productores, deberíamos de tener la suerte de tener un mejor precio. Esto es exactamente igual que en los combustibles como el diésel y la gasolina. Tenemos la intención y los deseos de, por ser productores, tener un costo más accesible. Todos lo deseamos. Nosotros nos sumamos al proyecto de gobierno para construir una gran nación, pero no todos son buenas intenciones. La realidad de muchas veces nos supera. El tener programas, imagínate nada más, dejaste desempleado a aquella persona que salía gritando el gas y traía un cilindro y lo podía subir, en el caso de la colonia Narvarte, hasta el sexto piso, subía, lo colocaba, lo instalaba y bajaba corriendo igual y podía hacerlo durante todo el día en muchas operaciones. Esas personas tenían un peso de utilidad por kilo vendido. Hoy día, el lunes se despertaron con una competencia que se va a llamar Gas Bienestar, están desempleados y no tienen un margen de utilidad. Ese es el tamaño de afectación real que en este momento está. Que se crea una empresa, no podemos crear el vapor y mucho menos de este tamaño. Sabemos que el gobierno tiene toda la capacidad para hacerlo y lo vamos a apoyar. Pero si somos sensatos, si somos honestos, una empresa no se puede crear de la noche a la mañana y una regulación no se maneja así. Y hay, digamos, pues no sé si conversaciones, porque esto, bueno, pues digamos un día se anunció en la mañana y no sé qué, a veces se anuncian cosas que no están necesariamente planeadas, Sí. pero ¿qué tanto hay diálogo con el gobierno para que, pues, si es que se logra esta empresa del bienestar, que ustedes sean los distribuidores o que sea a través de ustedes? ¿Esa es una posibilidad? ¿La están explorando? ¿No? ¿No hay contacto? ¿Cómo está esa parte? Pues fíjate que nos llena de un panorama terrorífico. Si fuera una película ya estaríamos entrando a la zona, superando el suspenso y entrando al terror. ¿Por qué? Porque resulta que los compañeros que trabajaban en las unidades portátiles y al ya no tener empleo, ahora están buscando en la página de Pemex donde fueron convocados que si te Ah, quedaste sin trabajo y quieres ser operador de una pipa de gas o si quieres ser ayudante de una distribución, pues pidas trabajo para Pemex, ¿no? Y ahora tú te comunicas, la página es inoperante y los teléfonos no existen. De ese claro. tamaño, de ese tamaño está sucediendo las cosas y no queremos pensar que al privarnos de nuestra operación, después salga una solicitud del gobierno diciendo que si te quedaste con un autotanque, pues puedas solicitar trabajo al gobierno para que pueda ser la nueva célula de distribución para el gas bienestar. Yo hacía una parodia, yo espero no ser ofensivo a tu auditorio, pero les hacía un ejemplo que es como cuando solicitas un chofer con limusina propia. Exacto. Sí. Qué interesante. José Adrián, ahora, ¿cómo ves la problemática? Porque, bueno, finalmente el mercado, lo mencionaba, pues no es un tema específico de México o no parece serlo. Digo, ahí están los argumentos del gobierno federal. ¿Ves algún esquema en que esto pudiera ocurrir o simplemente pues trata de un error? Pero la verdad, hay que decirlo, no es la primera vez que hay improvisación. Ahí están las rifas del avión, en fin, un montón de cosas que Terrible. se ocurren en la mañana, pero pues que no necesariamente están afincadas en una estrategia realmente muy bien pensada. ¿Cuál verías tú desde el punto de vista donde estás como presidente de la Unión de Gaseros que pudiese ser una solución para atajar el tema del incremento en el precio? Mira, tener una observación real y si la Comisión Federal de Competencia Económica no estaba haciendo su papel, tenemos que buscar una institución que sí lo cumpla. No necesitamos más inspectores en la calle revisando los autotanques. Les repito a nuestros amables auditorio y a todas las personas que escuchan detrás de tu radio, que nosotros, los autotanques, las pipas, no somos quien ponemos el precio. No se nos sugiere un precio y a ver cómo lo vendemos nosotros, no. Nosotros, el precio que tenemos adherido en una calcomanía es un precio dado por la planta. Entonces, ¿qué tenemos que supervisar? Las plantas de distribución. Tenemos que, como autoridad federal, ver
y buscar directamente a las plantas, y ahí es donde se tiene que ejercer una supervisión del por qué el movimiento tan elevado y si corresponde al precio internacional y a las condiciones operativas para que puedan reflejar ese costo. Porque entonces ahí está el problema. No está en los autotanques, no está en la distribución, está en quien está siendo autorizado para comercializar ese gas. Es imposible que nosotros estemos tan llenos de buenas intenciones y tan poca realidad. Pues José Adrián, te agradezco mucho la entrevista y bueno, pues evidentemente estamos siguiendo muy de cerca el tema porque es de interés evidentemente de ustedes, ya nos decías, pues son más de 10,000 familias, 8,500 autotanques me decías, ¿verdad? Sí, 8.500, del cual el 65% en este momento quedó en condiciones de inoperatividad. Y bueno, pues es un tema además de cara a los consumidores también fundamental. Muchas gracias. Rodrigo, fue un placer y le mando un abrazo a todo tu equipo y lamento las noticias que no han sido tan alentadoras, pero quisiéramos que tu amable auditorio lo pudiera estar bien enterado de primera mano. Y gracias a ti, así es. Ahí escuchamos a José Adrián Rodríguez, presidente de la Unión de Gaseros del Valle de México.